la música de la información. Buenas noches, estamos otra vez en contacto haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Como siempre con Natalia Nogués. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y vos, Martín? Todo bien. Me gusta eso de la música. Es cierto, ¿no? Los tambores que anuncian lo que viene. Y generan un montón de cosas acá en el estudio. Sí, pues. es cierto, es cierto. El estudio lo sabe y la gente también, ¿no? Sí, porque ya son unos cuantos meses con la cortina que nos anuncia. Exacto, que anuncia el inicio de las noticias. Sí, es cierto. Dije unos cuantos meses. Bueno, los meses tienen todos su numerito de inflación. Sí, exacto. Vamos a empezar por ahí. Dale. Porque la inflación mensual de junio fue de 0,59%, cifra que supera a las registradas tanto en mayo como en abril. Los 2 meses anteriores no hacía la de marzo, 3 para atrás. Sin embargo, en términos interanuales, el IPC se mantuvo estable e incluso presentó una pequeña baja, ya que acumula 9,29% en los últimos 12 meses. El rubro que más influyó en esta alza de precios de junio fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que explica casi la mitad del incremento. Según la cifra informada hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la inflación sigue por encima del rango meta definido por las autoridades. En instantes vamos a tener el análisis del economista Germán de Agosto. Claro, porque aparte siendo martes calza justo con una de las 2 visitas de Germán esta semana. Este tema entre varios. Entre varios que vienen ahora en los titulares. Gobierno asegura que concurrirá a la justicia, pero no revela si divulgará contratos con Pfizer. Director de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas aseguró que existen cláusulas de confidencialidad para todos los medicamentos en la industria farmacéutica. Sorpresa y preocupación en la Academia Nacional de Ciencias por aumento de 0,0006% en la rendición de cuentas. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, anunció que no acompañará el artículo de la rendición de cuentas que deroga la llamada Ley de Medios. Otro paro en Conaprole afecta la producción de lácteos y amenaza las exportaciones. Encontraron 11 toneladas de calamar en un buque chino que pescaba de forma ilegal en aguas uruguayas. Se batió récord mensual de consumo de energía eléctrica durante el mes de junio. Banco Central del Uruguay intervino a 2 corredores de bolsa por importantes pérdidas sufridas por clientela. El expresidente colorado de la Administración Nacional de Puertos aseguró que la forma en que se procesó el acuerdo con Catunazi generó muchos problemas. Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, propondrá un cese al fuego bilateral con el ELN y otros grupos armados. Designación de la nueva ministra de Economía en Argentina no logra frenar el avance del precio del dólar. Nos ven en TV Ciudad, nos oyen por Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana. O por uniradio.edu.uy. Claro, que es la otra vía justamente para estar en contacto. Ahora empezamos a recibir a las mobileras de este día martes. Comenzamos por Natalia de Brun. ¿Dónde andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Estamos en la Sala Citarrosa, donde en instantes nada más se va a estar estrenando lo que es estrenando y presentando el documental Pasos de Lucha, que recuerda y rememora de algún modo lo que fue la marcha en el año 2003 hacia Punta del Este de las cooperativas de viviendas. En un ratito volvemos y le contamos más detalles sobre esto. Muchas gracias, Natalia, por este adelanto. Hay un móvil más. Exacto, de nuestra compañera Mariana Abreu. Buenas tardes, Natalia, Martín, ¿cómo andan? Estamos en el Parlamento porque esta semana comienza formalmente a tratarse el proyecto de ley de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo, y en este marco mañana la comisión encargada de estudiar este borrador de la Cámara de Diputados empieza a recibir delegaciones, y en paralelo diferentes sectores de la sociedad también comienzan a expresarse sobre varios de estos artículos. Es el caso de los trabajadores del sector audiovisual y también la Asociación de Productores y de Realizadores de Cine, que ven con no muy buenos ojos el hecho de que se sustituya al Instituto Nacional del Cine y del Audiovisual, el ICAU, por una agencia nacional que va a estar presidida por el Ministerio de Industria. Gracias, Mariana, por este adelanto. Adelanto en estudios también hay. Que tiene algo que ver con este tema también, Julieta Núñez Tomás. Así es, porque la discusión de la rendición de cuenta incluye allí un artículo que deroga la vigente Ley de Medios, y esto reaviva un debate, una discusión que se estaba dando en el Parlamento sobre la Ley de Medios, un proyecto de Ley de Medios que allí está y que no se logró aprobar porque no hubo consenso dentro de la coalición. Se reaviva este debate, y este debate trae también en conjunto otros debates que también han sido por una
cosa o por otra olvidados de alguna manera, no han sido tenidos en cuenta, que tienen que ver con la financiación de los partidos políticos en vínculo con los medios y la publicidad oficial. Así que sobre todo esto y también adelantando la opinión de legisladores sobre la derogación de esta ley por la rendición de cuentas es que vamos a estar conversando unos minutos nada más en el informe. Y de alguna manera en tema nos quedamos. Exacto, se dijeron varias cosas. Expresa, como toda rendición de cuentas, un programa de gobierno, es un programa de gobierno en el cual los beneficiados son quienes tienen más poder económico en este país en distintos aspectos y los más perjudicados son los que viven de su salario, los que viven de sus pasividades, los que no tienen empleo. Sorpresa porque se incorpora una reducción en el presupuesto de la Universidad de la República a través de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que nosotros no defendemos el adicional en sí, sino la necesidad que la universidad preserve los recursos que se recaudan a través de este mecanismo. Arim y Olmos son apenas parte de una cantidad de voces y de opiniones con respecto al proyecto de ley de rendición de cuentas que empezaremos a repasar más adelante. Y volvemos a exteriores, Sí. en este caso con nuestra compañera Natalia de Brun. Y bueno, y la sala Citarrosa poco a poco se va llenando porque es un día muy especial, no solamente para quienes trabajaron en este documental, sino principalmente para quienes participaron de aquella marcha histórica del año 2003, desde Montevideo hacia Punta del Este, en reclamos de cosas que todavía se mantienen. Pero para hablar de esto, de la importancia además de este documental, estamos junto al secretario general de FUCBA. Gustavo, un día muy especial, desde temprano la gente llegó acá a la sala para entrar y como bueno, en menos de 20 minutos se está estrenando, ya han ingresado a la sala. Hablar de esto, ¿no? Un poco de la importancia de recordar, de mantener este material histórico de lo que fue esa marcha, pero además también cómo, a pesar de todos los años que pasó, hay todavía luchas que se sostienen en el tiempo. Sí, bueno, como tú lo dices, un gran trabajo del equipo de comunicaciones de FUCBAN, que es una recopilación histórica de lo que pasó en el 2003. Recordarán que nosotros en ese momento, en plena crisis del 2002, fines del 2002, desaparecen los últimos 100 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda, que luego, con mucha honestidad, el exministro Alejandro Achugarri lo reconoció. Y bueno, se largó la marcha a pie, que fue prohibida. En ese marco fuimos más de 171 compañeros detenidos, porque nos prohibieron entrar a Punta del Este en ese momento. Pero bueno, hoy este video recuerda eso, pero como tú decías, la memoria sirve si nos empuja a la acción futura. Y hoy tenemos que el Fondo Nacional de Vivienda aún no se ha reconstituido desde el 2003, que tenemos partidas presupuestarias escuálidas y que ayer nos despertamos con la noticia del mensaje complementario que le han quitado a la vivienda 40 millones de dólares de la partida que teníamos en el año 19. Por lo tanto, la situación de la vivienda es crítica, la vivienda sigue estando en emergencia nacional y por eso estamos movilizados. Pero bueno, hoy, como tú decías, es un día de rememoración, de memoria, también de alegría, por encontrarnos con viejos compañeros. Muchos ya no están, lamentablemente han fallecido, pero bueno, es una actividad más de movilización de FUCBAN. Tú decías, seguimos movilizados, ¿no? Por este recorte que inclusive es menor a lo que se había en 2019. ¿Qué acciones se van a tomar o qué está pensando FUCBA a partir de esto? Bueno, hemos hecho una concentración muy importante la pasada semana frente al anexo del Palacio Legislativo. En julio haremos otra gran movilización y además también estamos trabajando semana a semana con los plenarios a los efectos de que los propios delegados vayan estructurando un plan de lucha en tanto dure la rendición de cuentas y además porque la batalla va a seguir, lamentablemente. Vuelvo a insistir, para que tengan una idea, a nosotros nos quitan 40 millones de dólares en 2 años de recortes y al capital de la industria de la construcción para construir viviendas de $108.000 para un dormitorio le han exonerado en el año 2021 71 millones de dólares. Por lo tanto, bueno, dejemos de brindarle todo a los Maya Oro y que piensen en el pelotón de rezagados.
Antes de despedirte, volviendo un poco a lo que es el documental, hoy se estrena acá en la Sala Citarrosa, pero quienes quieran poder acceder a este material, que como decíamos es histórico, ¿va a estar en algún lado exhibido? ¿Se puede acceder de algún modo? Sí, bueno, va a estar en las redes y además a todas las cooperativas que lo solicitan, a sectores del movimiento social, popular, que lo deseen con gusto, porque para nosotros es un honor y un orgullo poder haber hecho esta reproducción histórica. Muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, lo dejamos también a Gustavo que ya ingrese, que estaba recibiendo a todas las personas que venían llegando, y en minutos nada más ya se está estrenando este documental que, como decíamos, lleva por nombre Pasos de Lucha. Muchas gracias, Natalia, por este móvil. Ahora cambiamos de tema porque el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, dijo que la información solicitada por la justicia con respecto a las dosis de vacunas pediátricas contra la COVID-19 de Pfizer se va a dar con transparencia. Autoridades de gobierno y autoridades sanitarias concurrirán mañana a la audiencia para dar información sobre varios puntos al respecto. Dar toda la información que tiene que dar. Si algo hemos hecho durante estos 2 años tan difíciles que sufrimos los uruguayos, es ser transparente con la gente, dar información permanentemente, lo bueno, lo malo, los riesgos, darle amparo a la gente y dar la cara. Y bueno, y mañana se pide información y llevar la información con absoluta transparencia. Delgado dijo que el gobierno prioriza cuidar bajo los principios de transparencia, responsabilidad y aval científico. El aval científico nacional, de los científicos nacionales que discutieron y avalaron. El gobierno tomó decisiones que fueron propuestas y avaladas por los científicos. En una vacunación que además, es importante decirlo, no es obligatoria, es voluntaria. Y la directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría se reunió esta mañana para evaluar la información que entregará al juez Alejandro Recarey. De paso, integrantes de ese organismo dijeron que se mantiene la recomendación de vacunar niños, niñas y adolescentes. En la reunión que se realizó esta mañana en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, se elaboró el informe que presentarán ante el juez Alejandro Recarey los integrantes del Comité de Farmacología y Terapéutica. El informe pondera aspectos técnicos sobre la eficacia y seguridad de la vacuna en cuestión que llevaron a la sociedad científica a recomendar la vacunación universal antes de la decisión del Ministerio de Salud Pública de vacunar a niñas, niños y adolescentes. La Sociedad Uruguaya de Pediatría afirma que mantiene su opinión favorable respecto a la vacunación en niños, niñas y adolescentes y mantiene su recomendación como hizo meses atrás. Desde la institución se informa que en este momento optan por no hacer declaraciones públicas a la espera de la instancia judicial. En este contexto conviene recordar qué es lo que exige, lo que pregunta el juez Recarey. Bueno, formuló 16 preguntas a autoridades de gobierno y a Pfizer tras recibir el recurso de amparo del abogado Maximiliano Dentone. El juez pide copia completa y certificada de los contratos de compra, así como otros documentos sobre negociaciones de las vacunas anti-COVID, Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Además, explicitar si los contratos tienen cláusulas de indemnidad civil y o impunidad penal de los proveedores en caso de efectos adversos de los fármacos. También solicita la composición bioquímica de cada una de las vacunas, principalmente la destinada a población menor de edad. Pide especificar si alguna de ellas contiene la sustancia llamada ARN mensajero y explicar su implicancia y si tiene consecuencias terapéuticas. También detallar si hay información sobre la posible presencia de óxido de grafeno y si pueden contener elementos nanotecnológicos. Pregunta si las sustancias contenidas en las vacunas son experimentales o no y si cuentan con algún permiso de emergencia que lo acredite. Respecto a la efectividad de las vacunas, se insta a presentar información sobre lo que científicamente se conoce, sus posibles efectos posteriores y o adversos. Requiere cifras oficiales sobre la incidencia negativa o positiva de la vacunación en la cantidad de contagios y muertes con diagnóstico COVID desde el inicio de la campaña, al tiempo que se piden detalles sobre la totalidad de fallecidos en Uruguay con este diagnóstico. También se cuestiona si se han realizado estudios para explicar el aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021. El juez pide se demuestre científicamente si la condición de no vacunado entraña peligro sanitario para la población. Deberán presentar en detalle la identidad de los técnicos profesionales que han dirigido o dirigen la campaña de vacunación, al tiempo que se exponga si se han estudiado terapias anti-COVID alternativas.
Bueno, la audiencia solicitada por el juez Recarey será mañana a las 9 de la mañana y participarán las partes involucradas, pero no participarán los medios de comunicación. Sí, así lo resolvió justamente el magistrado. Tras la audiencia, Recarey puede tomar una resolución el mismo día, o sea, no se descarta que lo pueda hacer mañana o posponer su decisión. Pero como máximo el viernes de esta semana tendrá una definición, indicaron fuentes judiciales a MBD Noticias. El magistrado definió no hacer declaraciones ni exhibir el expediente hasta que tome una resolución, para lo que la audiencia de mañana será determinante. Hablamos de vacunas, pero esto también se presta para hacer o por lo menos realizar una mirada más completa. Por eso, con respecto a medicamentos y cuáles son las autorizaciones del caso, hablamos, Natalia, con el director de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas, Gustavo Tomasiunas. Dijo en Ciudad Viva que existen cláusulas de confidencialidad para todos los medicamentos en la industria farmacéutica. El tema de los conflictos de interés vinculado a los medicamentos en la industria farmacéutica es algo realmente delicado que ocurre en todo el mundo y que no está bien. Me parece que el tema de la transparencia, que es una de las cosas que está preocupando, y las cláusulas de confidencialidad que existen con respecto a la autorización, ¿verdad? Existen para todos los medicamentos y para muchísimos de los, por algo es que muchas veces se detienen o se retrasan los famosos TLC, porque hay cláusulas, ¿verdad?, de confidencialidad que nos estamos enterando que ocurren para todas estas situaciones. Tomasiunas se refirió además a los cuestionados efectos adversos de las vacunas. Y una evaluación entre los riesgos de la enfermedad y los posibles riesgos de provocar efectos adversos. Pero el hecho de que, primera cosa, de que haya o no efectos adversos, está descartado, siempre ocurren. Si no hay efectos adversos, como decimos en farmacología, es que probablemente no haya efecto directamente del medicamento. Bueno, y ahora ingresamos al capítulo rendición de cuentas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, y el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde, cuestionaron varios aspectos de la rendición de cuentas. Y desde su rol, uno sindicalista, el otro presidente de uno de los tres poderes del Estado, por lo menos durante este año, van a intentar que en la discusión parlamentaria haya cambios. El proyecto de rendición de cuentas no contempla realmente las aspiraciones del Poder Judicial. Ya es histórico que siempre ha quedado relegada presupuestalmente el Poder Judicial. Y creemos que las democracias se consolidan cuando hay poderes judiciales fuertes, donde haya independencia real, económica y técnica. Nosotros vamos a ir a la Comisión de Presupuesto reafirmando nuestros reclamos con toda la justificación. Hemos hecho un proyecto de presupuesto bastante acorde a la situación económica del país. Por cierto que las necesidades son cada vez más y sobre todo la gente tiene que tomar conciencia de la importancia del Poder Judicial en la economía nacional. Es uno de los pilares para que funcione la economía y toda la sociedad. Usted se da cuenta que pasa 1 millón y medio de personas por año. Si usted ve la parte que le dedica al Poder Judicial es poco, pero marcha. Y sobre todo es independiente, que no muchos poderes judiciales pueden decir esas cosas. Elizalde calificó de histórico este 5 de julio, Día del Trabajador Judicial, puesto que si bien fue proclamado por el Parlamento en 1993, el mayo pasado fue reconocido por la Suprema Corte, que declaró asueto para los funcionarios en esta fecha. Un 5 de julio, pero de 1943, se fundó la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, AFJU, por lo que el día tiene una particular relevancia para los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial. Y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, mostró su preocupación o expresó preocupación porque no hay presupuesto adicional para la universidad justamente en la presente rendición de cuentas, y dijo que es el único ente vinculado a la enseñanza, el único organismo vinculado a la enseñanza que está en esa situación. Por otra parte, aseguró que esta iniciativa de eliminar el adicional del pago del Fondo de Solidaridad que se destina a la UDELAR implicaría la pérdida de $15 millones al año. Sorpresa, y esas son sorpresa porque se incorpora una reducción en el presupuesto de la Universidad de la República a través de la eliminación de
el adicional del Fondo de Solidaridad. Nosotros hemos dicho en más de una ocasión que nosotros no defendemos el adicional en sí, sino la necesidad que la universidad preserve los recursos que se recaudan a través de este mecanismo, que son de 15 millones de dólares, ni más ni menos que el 3% del presupuesto de la Universidad de la República. Ahí, francamente, no lo esperábamos porque no tuvimos ninguna noticia previa de que pudiera suceder esto en la rendición de cuentas. Por supuesto, éramos conscientes de los proyectos que está discutiendo el Parlamento Nacional, pero, por ejemplo, el proyecto del senador Gandini claramente incorporaba como un mecanismo de compensación progresiva de la institución al respecto. Desazón porque también, además de esto, no hay ningún recurso incremental que esté asociado a la Universidad de la República. O sea, la Universidad de la República en este escenario no podría desarrollar ni nuevas carreras, ni ampliar su oferta en Montevideo del Interior, ni contratar a nuevos investigadores. Por lo tanto, muchos jóvenes que hoy están terminando su formación y están, por ejemplo, pensando y decidiendo dónde van a desarrollar su actividad, en Uruguay probablemente no lo puedan hacer. Mientras tanto, la bancada del Frente Amplio analizó junto al presidente de ese partido, de esa fuerza política, Fernando Pereira, este proyecto de rendición de cuentas. Y justamente después de esa reunión fue vocero el diputado Gustavo Olmos, quien dijo que la iniciativa no contiene ninguna propuesta para que superen la crisis las personas vinculadas a los sectores más desfavorecidos, y también dijo que los 5.400 millones de dólares de crecimiento proyectados no van a llegar a recuperación salarial de las y los trabajadores. Expresa, como toda rendición de cuentas, un programa de gobierno, es un programa de gobierno en el cual los beneficiados son quienes tienen más poder económico en este país en distintos aspectos, y los más perjudicados son los que viven de su salario, los que viven de sus pasividades, los que no tienen empleo. El legislador aseguró que el gobierno se comprometió a priorizar la educación, pero no otorga recursos a la universidad ni a ANEP, por lo que no cumplirá con el objetivo de desarrollar los centros María Espínola. Por otra parte, Olmos denunció que la asignación para seguridad y defensa es discrecional. En seguridad y en defensa tenemos unas asignaciones para partidas salariales absolutamente discrecionales. O sea, lo que se dice es que se asigna una partida, pero después es el Poder Ejecutivo quien decide a dónde van a parar. Entonces no tenemos idea si esos fondos van a ir a la tropa o van a ir al comandante en jefe, por poner un ejemplo absurdo y extremo. Ahí trabajaremos para que se concrete efectivamente cuál es el destino que se va a dar a esos fondos. ¿Sorprende que la ley de medio venga también acá en la rendición de cuentas? No sorprende porque era parte de lo anunciado, pero nos parece absolutamente inconveniente, y ya han salido incluso varios legisladores de la propia coalición diciendo que es un mal camino, una ley que se discutió durante mucho tiempo, que se trabajó, que daba garantías a los medios, a ustedes, a los periodistas, también a los usuarios, es borrada de un plumazo y se pone en su lugar legislación que viene de la dictadura. También en el Parlamento, integrantes de la bancada oficialista de la coalición de gobierno se reunieron con una delegación de COFE por aspectos vinculados a la rendición de cuentas. El diputado nacionalista Álvaro Viviano aseguró que existe un ambiente favorable para buscar solución a los 3 principales reclamos de COFE. Sí, esos 3 reclamos, había que enumerarlos, son los siguientes. Atención: cambio de régimen de licencias médicas, ingreso de funcionariado y propuesta de reestructura a nivel de ministerios. Yo creo que las normas vinculadas a la reglamentación de las licencias médicas, y en tanto asumimos como prioritario evitar el abuso como tal, yo creo que son atendibles, yo creo que son importantes. El tema vinculado al ingreso de funcionarios públicos y a darle un marco de mejoría a la gestión pública en varios organismos, acá se mencionó, por ejemplo, ganadería, se mencionó aduanas, se mencionó registros, bueno, también es atendible. Hay que ver, hemos visto algún senador que está planteando también en esa misma línea, en la medida que una próxima rendición de cuentas nos encontraría con las restricciones que dan los años electorales. Por lo tanto, cualquier movimiento de posibilitar ingresos sería en este momento. Por lo tanto, es un tema interesante, es un tema de fondo, es serio el planteo y creo yo que merece una evaluación responsable de la propuesta hecha.
Y desde COFE se desmintió que la firma del convenio con el Estado, justamente, con el Ministerio o a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tenga arrastre sobre otros trabajadores y trabajadoras. El secretario general del gremio, José López, informó que solicitaron al Ejecutivo que se aclare esta situación. El dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Ricardo González, denunció en redes sociales que la COFE puso como condición para firmar el acuerdo salarial con el gobierno que no se suba el sueldo a policías y militares. Desde COFE se aclaró que el convenio es público y que el sindicato no negocia por otros trabajadores. Demuestra la falta de experiencia de un sindicato relativamente nuevo en el movimiento sindical, como es el sindicato policial, o hay que atribuirle intenciones a los dirigentes, porque evidentemente esto no tiene nada que ver con la realidad y en todo caso una situación que se genera a partir de la propia incapacidad del sindicato. Ojalá los policías puedan tener un convenio mejor que el de COFE. Y este proyecto de rendición de cuentas propone un nuevo régimen de certificaciones médicas para los funcionarios y funcionarias públicas que implica el no pago de los 3 primeros días de licencia. Y José Lorenzo López también se refirió a ese tema y brindó una visión crítica por entender que perjudica al buen funcionario y la buena funcionaria. Este régimen en realidad no corrige lo que el gobierno dice que quiere corregir, que son los abusos que supuestamente puede haber en diferentes organismos públicos. Cuando estamos hablando de situaciones de abuso, hay que caer con todo el peso de la ley. Nosotros no estamos defendiendo situaciones de gente que, por ejemplo, no va a trabajar a la actividad pública, pero sí está trabajando en la actividad privada, porque creemos que eso es una estafa. Lo que va a hacer es castigar al buen funcionario. Y a un funcionario que normalmente va a trabajar como corresponde, que nunca falta, que tiene buenas calificaciones, se agarra una gripe, se quiebra una pierna y ese trabajador va a terminar perdiendo no solo los 3 días totales de su salario de los 3 primeros días, sino después que le van a pagar nada más que el 75% de su jornal. El dirigente de COFE dijo que esto no se equipara a lo que sucede en el sector privado, ya que en los convenios las empresas se hacen cargo de esos 3 primeros días. Además, proponen cruzar los datos con BPS para mejorar los controles por inasistencias por licencias médicas. López se refirió además al informe de la Oficina de Servicio Civil sobre certificaciones médicas. Ese mismo informe establece cuál es la media que hay inciso por inciso y unidad ejecutora por unidad ejecutora. Si uno compara eso en relación a la actividad privada, la diferencia que hay entre las licencias médicas de la actividad pública y la actividad privada son prácticamente insignificantes. Está un 2%, un 3% por encima la actividad pública que la actividad privada. Ahora otra agenda, porque ayer estuvo en Lado B, a continuación de MBD Noticias, Edison González Lapeire, que fue presidente de la Administración Nacional de Puertos durante el último gobierno del Partido Colorado, y en la entrevista criticó el acuerdo que justamente por la terminal de contenedores del puerto se generó entre el Estado y la firma de Bélgica Catunasi. Si bien valoró positivamente la inversión de $450 millones, aseguró que la forma en que se procesó el acuerdo generó muchos problemas. Obviamente puedo estar equivocado y estoy abierto a que me lo indiquen, pero además de una serie de situaciones irregulares desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, se dan errores desde el punto de vista operativo. Y eso da la pauta que las personas que intervinieron no estaban preparadas en lo que tiene que ver con la forma que funciona el puerto de Montevideo. Según González Lapeire, el acuerdo debió ser analizado en el Parlamento, donde el gobierno tenía mayorías, y apuntó que la falta de previsión generó un caos logístico en el puerto que benefició a Montecom, que según el acuerdo no puede operar con contenedores. Montecom está trabajando más que antes, porque si no trabaja se produce un caos, un quebranto logístico dentro del puerto, porque ¿qué sucede? TCP Catunati va a poder operar todo lo que se mueve en este momento o algo similar cuando construya los puentes que tiene que construir. Por ahora no puede. En este rejuego
de negociaciones, 108 funcionarios de Montecón están en seguro de paro. El seguro de paro lo pagamos nosotros. Pero Montecón se embarazó de parte del personal excedentario que tenía, entre ellos 11 dirigentes sindicales, que está ganando más plata que antes. Y hoy se conoció el dato de la inflación del mes de junio. Exacto, por eso tenemos aquí a nuestro columnista, el economista Germán de Agosto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Germán? Bien. Bueno, sí, efectivamente hoy conocimos el dato publicado hace unas horas por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente a la inflación. Así que vamos a proceder a analizarla. En primer lugar, vamos a analizar lo que pasó con la dinámica mensual. Esto es la comparación del dato vinculado al mes de junio con el mes anterior. Esto es lo que vemos ahora en la primera placa, porque la inflación mensual fue de 0,6%. Esto es un poquito más de lo que estaba previsto. Con este dato, la inflación que vamos acumulada en este primer semestre del año asciende al 6%. Y lo que vemos acá es cuáles han sido las principales divisiones dentro de la canasta de consumo que contribuyeron a explicar el aumento de los precios cuando lo comparamos en términos mensuales. En azul justamente es la inflación del mes y lo que tenemos es que cada fragmentito blanco lo que hace es explicar cuál fue la incidencia, es decir, ¿cuál fue? Acá estamos considerando el peso que tiene cada división. Por ejemplo, la primera es alimentos y bebidas. Eso es un cuarto de la incidencia que tiene la canasta de consumo. Vivienda, transporte, bienes y servicios diversos y por último el resto de los componentes. Pero el primero que podemos analizar es que la división que tuvo mayor incidencia, que explicó casi la mitad del dato justamente del mes, fue alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Sí? Después, entre vivienda y transporte implican cerca del 20% de la inflación mensual. Ahí tenemos aumento de alquileres, tenemos aumento de gastos comunes y aumento también vinculado al saneamiento. En transporte lo que estamos recogiendo es justamente lo que pasó con los combustibles. Como todos los meses lo que estamos viendo es principalmente gasoil y nafta. Así que desde el punto de vista de la dinámica mensual tenemos un dato que fue mayor al previsto, que nos deja el acumulado en lo que va del año en 6% y que se explicó esencialmente por el rubro más sensible justamente para la población más vulnerable, que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Ahora, si vamos a una segunda placa, lo que vamos a ver ahora es cómo queda la inflación interanual. Acá estamos comparando el mes de junio del 2022 con el mismo mes del año pasado y lo que tenemos es un dato que se ha mantenido estable. Hace 2 meses que venimos con la inflación en 9,4% anual y el último dato pautó justamente una inflación del entorno de 9,3%, una incipiente moderación. Importante, con esto los sectores que siguieron la pauta oficial para la corrección, para los lineamientos salariales, tendrían un correctivo, ¿sí?, aplicarse en julio, del entorno de 3,5%. Esto es lo que nos deja justamente este dato que nos cierra la primera parte del año. Detrás de esto lo que tenemos es una moderación de los componentes más volátiles de la canasta, que son los que han venido presionando, pero una estabilidad de lo que sería el núcleo de los precios, y eso siempre es una señal de alerta en relación a lo que son las presiones subyacentes, en relación a los desafíos que tiene justamente el Banco Central para moderar este aumento de los precios. Lo has explicado, pero creo que conviene recordar de qué hablamos brevemente cuando hablamos del núcleo de los precios. Exacto, tenemos que recordar que básicamente la canasta del IPC, que es sobre la cual se calcula la inflación, recoge más de 300 productos de diversa naturaleza, ¿sí? Entonces, de esos universos de productos tan variados y servicios, lo que podemos hacer es dividirlos según, por ejemplo, en este caso, la estabilidad que tienen los precios. Y entonces podemos separar los componentes de la canasta de consumo cuyos precios es más volátil. Típicamente, eso es el caso de las frutas y las verduras, que varían mucho o que tienen un comportamiento errático, principalmente explicado en que dependen de factores climáticos. Entonces, separamos eso y le llamamos, esta es la inflación residual. Es la inflación que más oscila, que más se mueve, ¿sí? Entonces, después, lo que nos queda de la canasta es justamente lo que los economistas llamamos el núcleo más duro de los precios o la inflación tendencial o la inflación subyacente, que justamente lo separamos porque recoge la dinámica de los precios que no se mueven tanto, que son más estables, y por eso es lo que miramos para ver si estos datos, que a veces muestran estabilidad, por ejemplo los últimos meses, efectivamente están recogiendo una dinámica más preocupante, y eso es lo que estamos viendo en los últimos meses. La inflación está medianamente estable en torno a este nivel,
pero la presión inflacionaria, el núcleo duro de los precios sigue apuntalando justamente la dinámica de los precios. Eso es una forma de dividir la canasta. Tenemos muchas otras formas de dividir la canasta. En particular, una sería si separamos, por ejemplo, los precios que dependen del dólar, porque son objeto de comercio internacional, sea porque los importamos o lo que los exportamos, y eso nos da lo que es la inflación transable en el sentido que son productos cuyo precio queda determinado por condiciones internacionales, y eso es lo que viene ayudando, porque justamente cuando analizamos el tipo de cambio, lo que vemos es que en lo que va del año tiene una caída acumulada del entorno del 12%. O sea que estos datos tienen lugar en un entorno de apreciación de la moneda del peso uruguayo o justamente caída del tipo de cambio. Y eso se puede revertir. Hoy hay al menos 2 factores que podrían hacer revertir eso y empezar a poner presión por el lado justamente de esa distinción que hacemos. Uno tiene que ver con lo que hace Estados Unidos, que es justamente el que tiene la maquinita de emitir los dólares, y también con todo lo que estamos viendo en la turbulencia regional vinculada a lo que está sucediendo en Argentina. O sea que es importante quedarnos con la idea de que detrás de este dato lo que tenemos es una inflación tendencial estable, que sigue mostrando presiones y que el dólar ha venido ayudando. Entonces, si vamos una placa más, lo que vamos a ver son justamente 2 componentes que son los que también vienen presionando más la inflación cuando lo comparamos con lo que pasaba un año atrás. Y esos son los alimentos, que lamentablemente este mes revirtieron esa pequeña caída que habían tenido y se ubican en el 11,5%, o sea, es decir, están aumentando por encima del nivel promedio o nivel general de inflación, y el transporte que sigue recogiendo justamente los aumentos de los combustibles. A modo ilustrativo, ahí tenemos lo que pasa con la nafta y el gasoil cuando lo comparamos en relación a un año atrás. ¿Sí? ¿Los alimentos por qué razón? Los alimentos, en este momento. Exactamente. Ahora si vamos a la placa siguiente, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, si pensás en la carne, lo que tenés es una reversión parcial de los descuentos que aplicaron sobre algunos cortes. Eso es algo que recogemos por ahí. Lo mismo pasa con el pan, ¿sí? Con los lácteos, que están recogiendo todavía presiones internacionales vinculadas a temas que hemos conversado en relación a, por ejemplo, lo que está pasando con el precio del trigo y lo que está pasando con el precio de determinados insumos que justamente están detrás de la formación del precio. Lo mismo con el aceite. El aceite es uno de los componentes que más ha aumentado en el plano internacional y eso lo seguimos recogiendo porque justamente son rubros de los alimentos que están teniendo variaciones superiores al 12 o al 13%. Es decir, se esconden detrás de ese 9,3% que tenemos con la inflación. Y por último, para cerrar, ¿sí? Lo que tenemos es, bueno, ¿qué podemos esperar hacia adelante? Y acá tenemos 2 formas de analizarlo. La primera tiene que ver con lo que hacemos siempre, qué es lo que opinan los analistas que mensualmente releva el Banco Central, y lo que están dando es un leve ajuste al alza en relación a las estimaciones que tenían un mes atrás. Eso es, para el fines de este año, para el cierre de este año, la inflación esperada por los analistas se ubica en el torno de 8,6 y espera una moderación a lo largo del 2023 y a lo largo del 2024. Y lo que tenemos en blanco, justamente en la gráfica y en el segundo renglón del cuadrito, son las nuevas estimaciones que forman parte de la programación macroeconómica que se presentó en el marco de la rendición de cuentas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Efectivamente se están acercando. Recuerdan que hemos discutido muchas veces en torno a la imposibilidad de cumplir las metas inflacionarias que estaban en la rendición de cuentas anterior y en el presupuesto anterior y en los lineamientos para los consejos de salarios. De ahí viene lo de adelantar el correctivo. Bueno, ahora el gobierno sinceró un poco más sus metas, las aumentó y efectivamente están más alineadas, por lo menos en el muy corto plazo, a lo que están esperando los analistas. No obstante, el gobierno sigue esperando una moderación importante de acá al fin del periodo. Básicamente una inflación que cerraría el 2024 por debajo del 6%. Bien, bueno, veremos qué sucede. Esperemos que suceda. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Pasado mañana habrá otra vez columna de análisis económico. Las exportaciones fueron mencionadas en la columna recién, no como asunto específico de análisis, pero estuvieron presentes cuando hablamos de ciertos precios de algunos bienes. Bueno, con respecto a las exportaciones hubo una reunión que involucró al intendente de Canelones, ¿no? Exacto, se hizo para intercambiar ideas sobre sostenibilidad, compromiso social y gobernanza. Se toma a Canelones como referente pensando en un marco nuevo en términos internacionales que tiene a la exportación verde como eje principal y por eso Yamandu Orsi estuvo en esa reunión con la Unión de Exportadores. El objetivo de la reunión con el intendente era conocer qué es lo que está trabajando en sostenibilidad Canelones
y traer desde la Unión de Exportadores algunas ideas, proyectos para internacionalizar las empresas pequeñas, medianas y grandes de Canelones, pero en base a la sostenibilidad. La Unión de Exportadores quiere llegar a todo el país para justamente, proactivamente, avanzar en lo que tiene que ver con la exportación verde. Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo ya con la Unión de Exportadores, intercambiando ideas, haciendo un relevamiento de lo que hay en el departamento, de qué empresas, y particularmente las pymes, cómo pueden dar el salto y poder exportar, que es tan difícil, tan complejo. En un marco internacional que cada vez exige más sobre sostenibilidad y compromiso social, gobernanza, que todas las empresas están bastante condicionadas a que eso ocurra, y eso es bueno, es saludable. Ver de qué forma las intendencias, en el caso de nuestro, podemos colaborar para que, no sé si certificar, que puede ser un resultado, sino acompañar a las empresas en este nuevo camino que se abre en el mundo y que quizá en algún momento nos condicione demasiado. Cambiamos de tema porque justamente el diputado Frente Amplista por el departamento de Maldonado, Eduardo Antonini, ratificó una denuncia presentada contra el edil nacionalista del departamento de 33, Matías Silvera. Hablábamos de este tema ayer porque, según contó Antonini, en medio del Congreso Nacional de Ediles en Maldonado, Silvera se apersonó para recriminarle por el momento que vive la familia Cardoso y aseguró que le cobrarán por sus acciones. No lo conocía, le dije mucho gusto porque no tenía ni idea de quién era. Y me dice, no lo vengo a saludar, le vengo a decir que usted le ha hecho mucho daño a mi familia y que eso lo va a pagar. Que no será hoy, no será mañana, pero quédese tranquilo que lo va a pagar. Ahí le pregunto quién es y me dice, soy hijastro de Germán Cardoso, se levanta para irse y le dije, pero usted vino a amenazarme. Y él responde, quisiera usted que fuera yo el que lo amenaza, pero no, los que le van a cobrar, esos no perdonan. La denuncia fue radicada en la Fiscalía de Maldonado y este lunes fue ratificada en la Jefatura Departamental. Antonini aseguró que este hecho es inédito en el ámbito político departamental y remarcó que es inaceptable. No es sano para la convivencia de los uruguayos, ni estamos acostumbrados los uruguayos a estos términos. Mire, si en Maldonado, si alguien con quien tenemos profundas diferencias políticas e ideológicas es con el intendente Antía. Y jamás en la vida nos faltamos el respeto del uno al otro, nunca. Y lo mismo mantengo excelente relación con ediles y con dirigentes del Partido Nacional y del Partido Colorado. No es esa la forma en la que tratamos. Este señor profiere amenazas de algún tipo, que en la justicia diga quiénes son. Cambios en la ley de medios, tema de informe. Vínculo con la financiación de partidos y mucho más. Ahora nos cuenta Julieta Núñez Tomás. Bueno, ya me dejaron comprometida a dar mucho más. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, vamos a investigar en este vínculo entre la regulación de medios y la financiación de los partidos políticos, que ya les vamos a contar un poco más de por qué, pero lo que mencionábamos al inicio es que dentro de la rendición de cuentas hay un artículo, el 206, que es una derogación expresa de la ley vigente de medios, de la ley 19.307, y obviamente al derogarla además reinstala otras normativas antiguas y eso generó todo un debate, pero el debate está más enfocado hacia, algunos derechos que habían sido conquistas de esa ley de servicios de comunicación audiovisual y también el vínculo entre los canales privados, que también son las empresas cableoperadoras, y esos intereses vinculados al internet, debates que hemos dado cuenta aquí en el informativo ya en estas últimas semanas. Pero hay un debate que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos y el núcleo cuando se junta esto con la regulación de medios que no se está dando y que hay diferentes voces que mencionan que es importante a la hora de hablar y de debatir sobre los medios y su regulación y las normas que se van a crear o a derogar para justamente con este fin, integrar allí en esta discusión esta otra perspectiva que es justamente el entendiendo
cuál es el papel que tienen los medios en la democracia y, sobre todo, en el vínculo con los partidos políticos en las campañas electorales. ¿Por qué se debate esto? Bueno, allí hay, obviamente, varias investigaciones, una en particular de la Universidad Católica que da cuenta de cómo hay diferencias durante las campañas electorales, hay diferencias entre los partidos políticos y mismo dentro de los partidos políticos de cuánto se cobra el segundo de publicidad en los canales, ¿no? Y esta diferencia no solamente se da entre partidos políticos, sino también entre diferentes canales y dónde eligen estos tanto partidos políticos como instituciones hacer su publicidad, que se concentran mucho más en, obviamente, los canales que son más vistos, o no solamente canales, también está en el debate las radios y los medios escritos. Así que allí hay todo un vínculo que tiene que ver, obviamente, con cómo se financian los partidos políticos y cuál es el vínculo económico que hay entre partidos y medios. Un tema que genera polémica y que tiene historia es justamente qué pasa con la ley de financiación de los partidos políticos. Bueno, la ley uno de los temas que toca justamente es el de la publicidad en los medios, y este debate viene, como decías Nati, desde hace mucho tiempo, porque en 2017 el Frente Amplio, que era gobierno en ese momento, mandó al Palacio Legislativo un proyecto de ley de financiación, un proyecto de ley integral de financiación de partidos políticos. Esto se debatió, se le hicieron modificaciones en el Senado y cuando pasó a diputado no logró aprobarse por un solo voto. Esto volvió a retomarse a fines de 2019, como tampoco hubo consenso, decidió dejarse para el próximo periodo, se armó además una comisión especial para tratarlo. Esa comisión ya tuvo 2 prórrogas y aún no se ha tratado este tema. Así que allí hay varios puntos para empezar a pensar, y ahora, cuando se vuelve a discutir la ley de medios, nosotros lo que hicimos fue ir a consultarle a los legisladores que están ahora en ese momento de discusión, cuál es la agenda de medios que tienen y cuál es su opinión sobre la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la agenda que van a presentar además cuando se debata todo lo que tiene que ver con los medios. Uno de los que consultamos fue el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, y esto fue lo que nos dijo. Creo que no es la mejor solución derogar de forma total la ley de medios. Nosotros, dentro de la ley de medios vigente, vemos muchísimos problemas. Sabemos que tiene muchísimos problemas. Nosotros no la vemos como una buena ley. Vemos como una ley que es hiperreglamentarista, que es muy perjudicial para los medios y que tiene muchos aspectos inconstitucionales. Todos los partidos de la hoy coalición de gobierno, en algún punto de su plan de gobierno, han criticado a la ley de medios vigente. Pero esto no quiere decir que lo que tengamos pueda ser derogado sin vulnerar algunos derechos adquiridos. Todos los partidos tenemos nuestra listita de la rendición de cuentas y bueno, siempre hay margen para mover fichas en el tablero. Nosotros esperamos que se pueda seguir contemplando uno de los pedidos nuestros, que a pesar de ser hoy un proyecto de ley que está a estudio en la misma comisión que está la ley de medios para habilitar a los cableoperadores, ahí es donde está el proyecto que nosotros presentamos hace aproximadamente un mes, también pedimos lo mismo en la rendición de cuentas y tal vez ya sería más ágil tratarlo ahí. Después, con respecto a lo que es publicidad oficial como tal, nosotros es un tema que lo venimos reclamando desde hace rato en la Comisión de Industria. El año pasado se hizo un anuncio para reglamentar el artículo 774 del presupuesto nacional, donde establece una distribución más justa y que reclama el interior desde hace muchísimos años. Pero está demorada la reglamentación y tanto diputados del oficialismo como de la oposición de la Comisión de Industria hemos llamado hace un mes y medio, 2 meses, al director de Dinatel para que nos diera las explicaciones del por qué la demora en la reglamentación de esta propuesta que para los diputados del interior sobre todo y para los medios del interior es muy importante. Entre otras cosas, Cal mencionaba la publicidad oficial. ¿Qué pasa con eso, Juli? Bueno, él estaba mencionando algunas herramientas de reglamentación de la publicidad oficial que sí se pudieron llevar adelante por parte del legislativo, como fue esa modificación, ese artículo 774 del presupuesto nacional, que lo que hace es otorgarle 20% de la publicidad oficial a los cables del interior, por ejemplo. Pero hay una discusión mucho más profunda sobre la ley de publicidad oficial y que también
al mismo tiempo o conjuntamente con la ley de financiamiento de partidos políticos viene teniendo una discusión demorada. De hecho, en el legislativo, esta ley se aprobó también por diputados en julio de 2018 y cuando pasó a senadores en 2019 no se aprobó. Allí hay toda una discusión que tiene que ver con cuáles son los cometidos de esta ley y las diferencias que tienen los distintos partidos políticos a la hora de analizarlo. Lo que pensionan desde el Parlamento, desde la página oficial del Parlamento, es que de sancionarse esta ley, la información que transmitan las campañas deberá ser veraz, objetiva, clara, transparente, necesaria, oportuna y relevante para la población, incluyéndose en ellas la publicidad de actos administrativos, la publicidad institucional y campañas de bien público y publicidad de bienes y servicios. Así que es obviamente un tema que tiene mucho que ver con la regulación de medios y esto justamente es, bueno, lo que genera de alguna manera el debate ahora teniendo en cuenta que se vuelve a debatir justamente esta regulación. De hecho, hay un pedido expreso de la organización CAINFO para aprobar finalmente la ley de publicidad oficial una vez que se hizo esta modificación, se logró esta aprobación dentro del presupuesto nacional. Bueno, tener en cuenta estas otras perspectivas porque aquí es donde entra a jugar los intereses. Evidentemente, de la misma manera que cuando se debate la ley de medios se habla de los diferentes intereses económicos que pueden llegar a tener que ver como, por ejemplo, la concentración de más medios en una sola titularidad, bueno, aquí también en la publicidad entran a jugar los intereses, no solamente por lo que decíamos anteriormente, de que los medios tienen la posibilidad ahora de, por ejemplo, hacer pautas diferenciadas y que eso no está controlado del todo, sino también porque se puede elegir a dónde destinar ese dinero de publicidad y obviamente allí hay reclamos de injusticias. Sobre los intereses que están vinculados a la discusión de la regulación de medios, le consultamos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, y esto fue lo que nos dijo. Como no llegaron a un acuerdo, derogan todo. Y cuando derogan todo y aparentemente el mercado queda desregulado, empiezan a regular con mecanismos de la época de más censura en este país, que es la época de la dictadura. Entonces, hay como una contradicción grande, ¿no? Entre no regular, pero cuando regulamos con mecanismos absolutamente arcaicos, como pasó, por ejemplo, con la portabilidad numérica, ¿no? Otro punto importante es la mezcla de intereses que se empiezan a dar y cómo podemos empezar a analizar esto en función de la valorización que algunas empresas no tenían. Las empresas, sobre todo los canales que son los más grandes concentradores, tenían un precio antes de esto y van a tener otro valor como empresa después de esto. Se empiezan otra de las consecuencias que para mí es muy importante y que además la hemos venido viendo, es que cada vez se pierde más transparencia en aspectos que parecen desregulados, pero que en realidad se regulan por el mercado. Se pierde la transparencia necesaria para una sociedad democrática. Terminado el informe, cambiamos de tema. Les contamos que un buque chino que justamente navegaba cerca de Punta del Este fue capturado por la Armada Nacional luego de una larga persecución. Llevó toda la noche ese procedimiento y cargaba 11 toneladas de calamar. El vocero de la Armada, Alejandro Chucarro, informó que los 28 tripulantes del buque de bandera china están demorados una vez que llegue al muelle la embarcación. Los 14 chinos y 14 indonesios que formaban parte de la tripulación deberán declarar ante la justicia en las próximas horas. Una vez arribe a muelle el buque, estarán demorados, aunque no detenidos, y probablemente, esto es lo que se informa con esa palabra, van a declarar arriba de la embarcación. Y ahora móvil. Exacto, nos vamos a exteriores con Mariana Abreu. Compañeros, como dijimos esta semana, la comisión de la Cámara de Diputados encargada de analizar el proyecto de ley de rendición de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo comienza a recibir diferentes delegaciones, entre ellas el equipo económico mañana mismo, y paralelamente diversos sectores de la sociedad se expresan en relación a diferentes disposiciones de este proyecto de ley. Es el caso de los trabajadores del rubro audiovisual que cuestionan la sustitución del Instituto
Instituto Nacional de Audiovisual y del Cine, el ICAU, que está en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, por una agencia nacional audiovisual presidida por el Ministerio de Industria. Nosotros más temprano conversamos con Gremio Cine, que es un sindicato de trabajadores del rubro audiovisual que integra diferentes roles, tanto técnicos como artísticos, que cuestionan esta señal que entienden que da el gobierno, que además deja ver una concepción a lo que es la industria audiovisual de nuestro país, y también entienden que es necesario que esta normativa cuenten con su punto de vista. Es un vuelco del diseño de política pública del cine, que pierde lo de pública, porque esta agencia tiene una figura diferente, y el cambio fundamental es que se sale de la órbita del Ministerio de Cultura y pasa para la órbita del Ministerio de Industrias. Eso es como una gran señal. El cine industrial no va a existir en el Uruguay si no existe nuestro cine. El cine es arte, identidad, contenido, también tiene una dimensión económica. Había unas 3 patas que a nosotros nos parece fundamental, que le asignaba a las industrias creativas, que es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión cultural, como un taburete de 3 patas, que las tenés que tener. Esto desaparece a las 2, a la cultural y la social, porque no está planteado en lo que se propone, y parecería que vemos la dimensión económica solamente. Entonces, esas son nuestras alertas. Además, desaparece el Instituto del Cine. Se desnaturaliza la ley de cine. El Instituto del Cine se crea bajo la ley 18284, que tiene 11 artículos, y este proyecto elimina 10 y sustituye 1. Bien, también conversamos con integrantes de ASOPRO, de la Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay, que se suman a estos reclamos y entienden que los rubros asignados a lo que es el sector audiovisual no solo no aumentan, sino disminuyen con este proyecto de ley de rendición de cuentas. Algunos de los objetivos del Instituto de Cine que se ven derogados son los que hablan expresamente de proteger la libertad de expresión o las obras desde el punto de vista y del sentido cultural y del sentido de lo que es la relevancia del cine como parte de la cultura nacional. Entonces, al perderse esos artículos, la agencia empieza a tomar como un rol más operativo y de funcionamiento, y empezamos a perder lo que es el cine como cultura, digamos. El presupuesto que está asignado es como el mismo que ya estaba, pero con la característica de que se elimina la posibilidad de ajuste por IPC, que era algo que se había logrado en la rendición de cuentas del año 2018, después de un trabajo de todo el sector con el Poder Ejecutivo del momento y con los legisladores del momento. Se mantiene el mismo presupuesto del Instituto de Cine, se lo traspasa a esta agencia nueva que se crea y se elimina el ajuste automático por IPC. Por lo tanto, en realidad, en los hechos hay menos recursos. Y después hay unos recursos que son los del Programa Uruguay Audiovisual. Aparentemente se traslada, digamos, hacia un paraguas donde no solo están las producciones audiovisuales, sino está la investigación y el desarrollo. Tanto Gremio Cine como ASOPRO se van a estar reuniendo en diferentes asambleas e instancias y también coordinando cómo seguir con este tema, seguir profundizando también en lo que es la lectura y la interpretación de este proyecto de ley de rendición de cuentas. Y por otro lado, en este momento, recién escuchábamos sobre los fondos destinados a la ciencia, la Academia Nacional de Ciencias está reunida a través de un Zoom, de una reunión no presencial, virtual, para justamente realizar una declaración con respecto a este borrador de rendición de cuentas. Si bien este documento se va a conocer en las próximas horas, nos adelantaron a nosotros fuentes de la academia que consideran escaso lo que está asignado a ciencia, a tecnología, a innovación, y lo tomaron por sorpresa también, ya que había habido reuniones por parte de integrantes de la academia con las diferentes autoridades. Recordemos que había un compromiso de los diferentes candidatos en la campaña electoral pasada de ir aproximadamente
aproximándose a un 1% del PBI para ciencia y tecnología. Y bueno, con este presupuesto se está bastante lejos de llegar a ese porcentaje. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional en la República Argentina porque en medio de la escalada del dólar y la inestabilidad de los mercados anoche se produjo una reunión que generó mucha expectativa entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández. Era el primer encuentro que mantenían después de un mes. En la última reunión que habían tenido, que no había terminado nada bien, hubo una cena en Olivos de la cual no trascendieron muchos detalles, salvo algunos aspectos que algunas fuentes revelaron en medio de una gran expectativa que generó esta reunión para reordenar un poco el gobierno argentino y tratar de quitar esa división que ha complicado bastante las cosas para el gobierno. La cena de este lunes fue una consecuencia de la larga charla telefónica que mantuvieron el domingo, donde la vicepresidenta le impuso el nombre de Silvina Batakis para el Ministerio de Economía, un diálogo al que se había resistido Alberto Fernández, pero en el que terminó cediendo ante la presión del peronismo. Si bien el reencuentro fue un síntoma de distensión, las fuentes indicaron que la cena entre Alberto y Cristina fue tensa y hasta hubo algunos gritos donde la vicepresidenta habría repetido al presidente todas las críticas que le hizo en público en sus últimas apariciones y que apuntaron principalmente a la gestión económica, aunque también a cuestiones políticas como el vínculo con los movimientos sociales. El último encuentro entre ambos había terminado mal el pasado 3 de junio, en el acto por los 100 años de YPF en Tecnópolis, cuando las críticas de la vicepresidenta terminaron detonando la salida de Matías Culfas como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Según fuentes oficiales, la vicepresidenta le reclamó rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y avanzar con un salario básico universal, uno de los temas de discordia con el renunciante ministro Guzmán, y las mismas fuentes aseguraron que el diálogo quedó abierto, sin agregar más datos de un encuentro que no tuvo comunicado oficial posterior, ni mucho menos imágenes que retrataran el semblante de los comensales. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, a través de un comunicado, dio a conocer su voluntad de negociar con el nuevo gobierno de Gustavo Petro una salida al conflicto de la única guerrilla que mantiene una actividad, además de las disidencias de la FARC, pero la guerrilla más importante en este momento es el ELN. El presidente Petro ya se había manifestado en lo previo, en la campaña, abierto a una discusión de este tipo, tanto con las disidencias de la FARC como con el Ejército de Liberación Nacional. Por otra parte, Petro hoy nombró 3 mujeres para los ministerios, tratando de completar y de cumplir con esa promesa de tener un gabinete paritario. En un comunicado divulgado por los medios colombianos y que está firmado por el actual jefe del Ejército de Liberación Nacional, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García, la organización guerrillera se muestra dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con el nuevo gobierno para que sus resultados traigan la paz con justicia social para toda Colombia, según dijeron. El líder del ELN dijo que intentaron dialogar durante 5 gobiernos, menos con el de Iván Duque, que se negó a cumplir lo pactado con el expresidente Juan Manuel Santos en la ronda de negociaciones que se llevó a cabo en Quito y se intentó continuar en Cuba, hasta que el diálogo se interrumpió de manera definitiva en agosto del 2018. En la campaña electoral, Petro se mostró partidario de retomar las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y con las disidencias de las FARC, en lo que calificó como un reto ambicioso, por lo que propuso un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia con un diálogo político rápido en el que incluyó a ambas guerrillas. En otro orden, Gustavo Petro avanza en la conformación del gabinete y este martes confirmó a Cecilia López Montaño, a Carolina Corcho y a Susana Muhammad González, quienes estarán al frente de los ministerios de Agricultura, Salud y Ambiente respectivamente, confirmando su promesa de conformar un gabinete paritario en el que ya cuenta con Francia Márquez, vicepresidenta y ministra de la Igualdad, y con la poeta Patricia Ariza como ministra de Cultura. Las lluvias siguen provocando desastres en Brasil, una vez más en el nordeste. En este caso, el estado más afectado es el estado de Alagoas. 7 muertos, 50.000 personas sin hogar. Es por ahora el panorama que tienen en esa zona que ya ha sufrido el castigo, como por ejemplo en Pernambuco, que también está entre los estados afectados, y otras zonas de Brasil. Y la cosa parece seguir porque se esperan más lluvias para el mes de julio.
Al menos 7 personas han muerto y una ha desaparecido, mientras que decenas de ciudades brasileñas se encuentran en situación de emergencia por las fuertes lluvias que desde el fin de semana están azotando los estados de Alagoas, Pernambuco y Río Grande do Norte, y se estima que más de 50.000 personas se han quedado sin hogar. El estado de Alagoas, que tiene 51 municipios, tiene la mitad de ellos en estado de emergencia, situación que ha empeorado por el desbordamiento de ríos y lagos y la previsión de que siga lloviendo en los próximos días, pero con menor intensidad, según informó la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Hídricos. Las vidas perdidas fueron confirmadas en 6 municipios, mientras que otros 15 distritos del interior del estado y parte de la capital, Maceió, tuvieron el suministro de energía eléctrica comprometido por las precipitaciones, al tiempo que la Policía Federal de Carreteras informó de casos de interrupciones de vías en al menos 6 municipios, afectados por inundaciones, caídas de postes y otras anomalías. Los ríos Paraíba y Mundaú se desbordaron y subieron 2 metros de altura, mientras que las carreteras federales que conducen a otros estados del nordeste fueron bloqueadas y según el Instituto Nacional de Meteorología el mes de julio tendrá lluvias por encima de la media en el este y en el norte de la región, por lo que se espera un volumen superior a los 140 milímetros. Terminamos nuestro capítulo internacional con la guerra en Ucrania, una vez tomada la ciudad de Lisiyansk en la provincia de Lugansk, en la República Separatista de Lugansk. Todas las fuerzas rusas apuntan ahora a dominar completamente Donetsk y de esa manera quedarse con todo el Donbass. Según Kiev, han perdido 7.000 soldados los rusos en este ataque, mientras que por otro lado hoy se firmó el protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, luego de que Turquía quitara las condiciones y las restricciones que le había puesto a estos países porque entendía que favorecían habitualmente a las minorías kurdas en su país. Ahora Finlandia y Suecia se encaminan también a ser miembros permanentes de la Alianza Atlántica. Las fuerzas rusas, que habrían perdido, según Kiev, unos 7.000 hombres en la batalla por la toma de Lisiyansk en la región oriental de Lugansk, enfocan ahora su atención en la vecina provincia de Donetsk y, según el Estado Mayor General del Ejército ucraniano, los rusos efectúan ataques con artillería en la dirección de Sloviansk, al igual que en Kramatorsk, los 2 bastiones más importantes que mantiene Kiev bajo su control en Donetsk. El líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, declaró que las tropas que combatieron en Lugansk ya se están desplazando junto a las milicias prorrusas de la vecina república a la región de Donetsk, donde afirmó que lucharán junto con el apoyo de Rusia, sin el cual esto sería imposible, según afirmó. Mientras tanto, en Bruselas, los 30 embajadores de los países de la OTAN firmaron este martes los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su pertenencia a la alianza, si bien no serán miembros plenos hasta que no concluya el proceso de ingreso, luego que Turquía levantara la semana pasada el veto contra ambos países escandinavos, tras lograr un mayor compromiso en la lucha antiterrorista, exigencia turca por el apoyo de estos países a las reivindicaciones kurdas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que con 32 naciones alrededor de la mesa, la alianza será incluso más fuerte y sus poblaciones más seguras cuando se afronta la mayor crisis de seguridad en décadas, en referencia a la invasión rusa de Ucrania, y añadió que es realmente un momento histórico para Finlandia y Suecia y una medida que aumentará aún más el aislamiento estratégico de Rusia. El bloque inicial. Exacto, pero ya volvemos con más información. Ya volvemos y tenemos más información. Durante junio de este año se alcanzó el récord histórico mensual de demanda de energía eléctrica. Sí, así lo informa un documento publicado por la consultora Segui Ingeniería, que se basa en datos brindados por UTE. Según el informe, el mes pasado hubo una demanda de 1.112 gigavatios hora. Además, el trabajo realizado por SEG agrega que 95% de la energía eléctrica generada en junio surgió de fuentes renovables. La consultora elaboró el estudio valiéndose del informe histórico de composición energética por fuente de energía de UTE. Esto tiene claramente que ver con las temperaturas ya Por bastante supuesto. bajas que tuvimos en junio y que tenemos en julio y tendremos por un par de meses más. Vamos a ver cómo va a estar estos próximos 3 días. Muy bien, repasamos justamente el pronóstico del tiempo elaborado por Inumet. Es difícil adivinar hoy, pero creo que Paso Molino. Claro, vemos ahí el viaducto, algún comercio, eso de fondo, humedad en las calles y el siguiente pronóstico. Bueno, para mañana, un día que va a estar medio parecido al de hoy.
Mañana 6 de julio, 7 de mínima y 17 de máxima, con esa humedad que se intercala con el frío, que no es muy agradable. Lo hace todavía, sí, más difícil, ¿no?, de sobrellevar. Sí. Pasado mañana, día jueves 7 de julio, se prevé que en capital y cercanías tengamos una mínima de 8 grados, una máxima de 12, o sea que baja la temperatura máxima, claramente, baja 5 grados, pero el cielo va a tener mejor aspecto, ¿no?, por lo menos de a rato soleado. Pero llega el viernes, que además de que está lleno de nubes, baja la mínima a 3 grados y baja la máxima a 13 grados, sí. Así que, bueno. El viernes es puerta de fin de semana, sí. Vamos adelantando que no hay que esperar el mejor de los fines de semana, pero ojalá esto cambie. A veces hay sorpresas también. A veces sí, bueno, hay que buscar el lado bueno a todas las cosas. Viene el lado B. Eso. Qué enganche, ¿eh? La movilidad en la ciudad de Montevideo, me dice que sí, Wilmar Amaral. Sí, exactamente, con Pablo Intamusu, el director de ese departamento de la Intendencia, en entrevista va a ser el tema de hoy. Así que quédense para verlo, lado B ahora, nosotros, bueno, luego la letra chica. Como y nosotros siempre nos reencontramos mañana a las 19 horas. Misma hora y canal, que pasen bien. Asegura que concurrirá a la justicia, pero no revela si divulgará contratos con Pfizer. Director de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas aseguró que existen cláusulas de confidencialidad para todos los medicamentos en la industria farmacéutica. Sorpresa y preocupación en la Academia Nacional de Ciencias por aumento de 0,0006% en la rendición de cuentas. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, anunció que no acompañará el artículo de la rendición de cuentas que deroga la llamada Ley de Medios. Otro paro en Conaprole afecta la producción de lácteos y amenaza las exportaciones. Encontraron 11 toneladas de calamar en un buque chino que pescaba de forma ilegal en aguas uruguayas. Se batió récord mensual de consumo de energía eléctrica durante el mes de junio. Banco Central del Uruguay intervino a 2 corredores de bolsa por importantes pérdidas sufridas por clientela. El expresidente colorado de la Administración Nacional de Puertos aseguró que la forma en que se procesó el acuerdo con Catunazi generó muchos problemas. Presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, propondrá un cese al fuego bilateral con el ELN y otros grupos armados. Designación de la nueva ministra de Economía en Argentina no logra frenar el avance del precio del dólar.